Pinzellades culturals. Un programa on la música, la pintura, l'art, la literatura i el coneixement de la nostra comarca està present amb els nostres convidats. Comença Pinzellades culturals. Buenas tardes. Hoy en nuestro programa Pinzellades culturales de TV Denia tenemos el placer de tener entre nosotros a un buen amigo, a un virtuoso de la guitarra, una persona que ya nos visitó en octubre de 2024 y nos habló de proyectos que estaban en su mente, aunque ya había una parte que estaba materializada, pero esos proyectos, gracias a su constancia, su esfuerzo y su profesionalidad, hoy los ha conseguido. Unos proyectos maravillosos que hoy nos va a hablar de ellos. Él se formó en principio en el Conservatorio de Música de aquí de Denia con Concha Ballester. Posteriormente pasó a la Escuela Superior, al Conservatorio Superior de Música de Alicante, de la mano de Ignacio Rodes, una persona que siempre lo ha tenido como a un hijo, siempre... Sí. Potenciándole, orientándole y tal. Hugo Giner Medina ganó en su momento en la población de Coria, Cáceres, el primer premio de guitarra. Y posteriormente ha editado 2 CDs importantísimos de mucha calidad. Uno se titula Música y Vida y la otra La Folía. Uno de sus proyectos que nos habló en su momento era que le hacía ilusión compaginar las actuaciones musicales con la docencia. Y desde 2019 es profesor titular en la Escuela de Música de Pedreguer, que los alumnos, que tengo algunos compañeros de pintura, son alumnos tuyos, están encantados contigo. Bueno, escuela y conservatorio. O escuela y conservatorio. Aparte de la docencia, claro, tiene una gran demanda para hacer actuaciones musicales en diferentes eventos, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de España. Hugo Moltó Medina, una promesa consagrada ya del mundo de la música, nacido en Denia. Nacido en Denia. Nacido en Denia, que también es un plus y tal. Y antes de empezar el programa y tal, estábamos hablando de que posees una guitarra, bueno, varias, pero esta es una pasada, una calidad increíble, esta guitarra, pero la guitarra es una cosa que si la tocara yo seguro que no valdría para nada, porque lo que importa es tu maestría y tu profesionalidad. Nos gustaría que empezáramos el programa con una melodía tuya. ¿Te parece? De acuerdo, vale. Perfecto. Vamos a empezar con un fragmento de este nuevo proyecto que vamos a presentar hoy. Muy bien. Precioso, Hugo, de verdad, nos ha encantado. Yo te quería preguntar, porque el proyecto se llama Sonatinas. Sonatinas se llama. Y yo creo que una parte importante de la población, que nos gusta la música, la disfrutamos, pero desconocemos ese nivel. ¿En qué consiste la sonatina, Hugo? Bueno, Sonatinas es un recital escénico de guitarra. Es un recital donde se van a interpretar 3 obras originales para guitarra, sí, pero que en cada una de ellas va a haber una puesta en escena. Una puesta en escena distinta. Una puesta en escena que va a consistir en una escenografía, elementos físicos encima de un escenario, proyecciones de imágenes, voz en off, cambio de vestuario
y otros elementos que no vamos a desvelar No, aquí, no. y que ya se podrán ver en vivo y en directo, ¿no? Claro. Pero bueno, al final lo que vamos a crear son pues 3 paisajes visuales que dialogarán con cada obra, 3 atmósferas, y que haremos que la gente se sumerja en la música. Ese es Efectivamente, tú puedes tocar una pieza, pero es importantísimo que la gente que oye esa pieza, como la interpretas, esté en la composición de lo que es la escenografía, ¿no? En todo el tema este de aquí, ¿no? Claro. Y es una idea brillante, ¿no? Porque es verdad que yo me encanta ir a los conciertos que hacen aquí de la Esperanza Coronada y tal, y a veces se ve a alguna persona, chico o chica, que hacen ballet o hacen alguna cosita y tal, pero lo tuyo, me lo explicaste el otro día, es algo mucho más sí, más potente. realmente no es nada novedoso en cuanto a que hemos cogido elementos de otras artes escénicas. Sí, Si lo piensas, en la ópera y en la zarzuela, la puesta en escena forma parte de la naturaleza del género, ¿no? Pero en los recitales solistas no. Y cuando hablamos de los recitales solistas, hablamos de una persona que se sube al escenario y toca un instrumento, sobre todo cuando es un instrumento polifónico, la guitarra o el piano. Sí. O otro tipo de instrumentos monofónicos como la flauta o el violín, acompañado de un piano. Eso es a lo que se le llama el recital solista, porque ya lo otro ya es música de cámara, cuando ves a un cuarteto o ves a un trío, ¿no? Entonces, bueno, normalmente en los recitales, tú lo has dicho, en los recitales solistas acostumbramos a ver al músico pues solitario, con su pues bueno, con su instrumento, vestido muchas veces de negro, ¿no? Sí, color muy elegante. Y nadie te explica muy bien qué va a tocar, que es un formato totalmente válido dentro de la propuesta tan variada que hay en la propuesta cultural que hay en una población, ¿no? En una ciudad. Bueno, tienes la grandísima suerte también, porque te has casado hace poco, lo digo porque aún brilla, que no veas el anillo. Tu señora también está colaborando contigo en todo este proyecto. Sí. Justamente hace ahora aquí unas semanas entrevistamos a Sebastián Cuenca, que hizo un proyecto maravilloso de música de diferentes estilos a beneficio de una asociación como es Amunt contra el Cáncer. El espectáculo era impresionante. Él tanto cantaba como tocaba el piano, hacía algo de humor también, porque es una persona que la música y la risa, una persona que tiene un carácter muy bueno. Yo te quería comentar, dentro de las épocas que representa el tema de sonatinas, está la música latinoamericana. ¿O son diferentes conceptos? Música, o sea, dentro de tu interpretación de tu proyecto está la música latinoamericana, por una parte. ¿No? Bueno, hay más que por zonas geográficas, por decirlo de alguna manera, lo separamos por épocas. Digamos que hay, claro, son 3 sonatas, ¿vale? Que la palabra sonata, esto es importante recalcarlo también, ¿no? Que es una sonata, porque los melómanos y los entendidos en música sabrán lo que es una sonata. Sí. Pero quizás el público que nos está escuchando pues no tiene por qué saber lo que es una sonata, ¿no? A la gente le gusta o no le gusta. Claro, pero no sabe diferenciar. Sonata, brevemente, es simplemente una estructura musical. Correcto. Es una pieza que tiene una estructura. Y ya está, al igual que está la ópera, el concierto, la sinfonía, también está la sonata. Y son de 3 épocas distintas, 3 estilos distintos. La época clásica, por un lado. Después la música española, por el otro, que es el siglo XX, y por último la música vanguardista del siglo XXI. Claro. Son 3 compositores, 3 sonatas distintas. Yo quería comentar una cosa porque, sabiendo de tu maestría, de tu profesionalidad, hiciste hace ahora un tiempo un concierto de música de guitarra en el Centro Social de Denia. Sí. Y recuerdo que lo dividiste en 2 partes. Yo tenía gente al lado y la primera parte era un poco modernista de sonido. Vanguardista, sí. Pero la segunda parte la gente se levantaba, aplaudía, porque eran canciones que todo el mundo conocía, que todo el mundo las seguía y tal. Entonces, claro, poder hacer esas 3 tipos de clasificaciones diferentes dentro del escenario, ¿no? El día que hacer el acto en sí, la representación, es convencer a la gente que se meta dentro del espectáculo, ¿no? Es que claro, Pablo, tú piensas, por ejemplo, la primera sonata, que es la clásica, que hemos interpretado un fragmento al inicio de esta entrevista. Sí. Tú piensas en la época clásica, ¿vale? Hablamos del principios del siglo XIX. ¿Qué sonidos podía haber en la calle?
¿Qué sonidos podía haber en la calle? No había coches, no había música grabada. Las carreteras estaban sin asfaltar, se oiría mucho el traqueteo, ¿no? de los carruajes, alguna bocina, pero poco más. Poco más. La vestimenta no era tan colorida como ahora, no estaban esos tintes, ¿no? Entonces, claro, todo eso al final, la música responde al contexto social desde donde se concibe, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos recrear es un poco eso, que realmente la gente, cuando esté escuchando esa música, también se esté sumergiendo en la época, ¿no? Y el lugar de donde se creó. Te voy a confesar una cosa, yo cuando escucho música para disfrutar, cierro los ojos. Sí. Me gusta, bueno, soy un enamorado de Barbra Streisand, por ejemplo, y la gente ya lo sabe, ¿no? Pero me refiero yo que cuando quiero oír música y centrarme en la pieza en sí, y me gusta el silencio, por supuesto, tal, ponerme unos cascos buenos y tal, pero sobre todo cerrar los ojos y mentalizarme en lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo y el porqué de cada sonido, ¿no? Lo disfruto, hay que disfrutarlo plenamente, ¿no? Sí. Por eso es importante. El otro día estuve en Valencia en un acto y en plena actuación musical sonó un móvil. Eso es lo más desagradable que te puedes imaginar. Y de hecho, recuerdo un año en el Auditorio Nacional, cuando empezó el tema de los móviles y tal, el director miró a la persona en cuestión, salió del escenario y a los 2 minutos, 3 minutos volvió otra vez y la gente ahora lo dicen siempre, pero antes no había esa costumbre. Sí. Pero estar interpretando tú en tu mente, porque no tienes la partitura delante, estar todo concentrado. Es de mente, concentración y tal, que te suene un sonido que distorsione lo que tú estás en tu mente, debe ser horroroso, ¿no? Yo creo que afortunadamente la gente ya se ha concienciado de apagar los móviles, ¿no? A ver, yo te quería preguntar, en la Comunidad Valenciana y concretamente en Gata tenemos unos fabricantes de guitarras maravillosos, gente que están reconocidos a nivel nacional e internacional. Hablamos de Bros, por ejemplo, guitarras Bros o guitarras Casemira, guitarras que tienen una calidad, un sonido, en fin, mi mujer tiene una que creo que se llama, ¿puede ser Palo Santo? Sí, la madera. La madera Palo Santo. La madera para entonces, Palo Santo de eso India. te da lo mismo que es importante el tema de que no haya humedad, que se conserve. Y el varetaje, claro. ¿Cómo cuidas a tu mano derecha? No, a tu mano derecha, no, a tu mano amorosa de la guitarra. A mi segundo amor, porque ¿no? tú realmente la acaricias, ¿no? Simplemente es acariciarla con mucho cariño. Realmente la mejor forma de cuidar una guitarra es tocarla. Sí. O sea, no hay más, es tocarla. Se desequilibra rápidamente, ¿no? Cuando a lo mejor me doy cuenta que en algún concierto empiezan y luego tienen que ajustarla porque se ha desequilibrado. Piensa que son cuerdas. Claro. Piensa que son cuerdas atadas a un clavijero, no tiene más. Pero bueno, nosotros, por lo que hablabas de los constructores locales, tenemos una grandísima suerte de que la guitarra ha nacido en España, se ha desarrollado en España. Sí. Tenemos a la referencia, al igual que en el violín está Stradivarius como referente, aquí en España tenemos a Antonio Torres. Ah, sí. Que no es tan conocido. Igual, no sé si tú lo conocías. ¿Tú lo conocías, Pablo? He oído hablar de Antonio Torres como constructor de guitarras clásicas. Pero mira que Stradivarius, hasta Inditex, ha hecho una tienda con su nombre. En cambio, con Torres no. Y la guitarra es española. Y la guitarra todo el mundo la conoce. Y en cambio, la figura de Antonio Torres, que es quien elaboró, quien configuró organológicamente el instrumento como lo conocemos ahora, no... Hay que saberse vender. Yo creo que somos muy buenos aquí en España en todo, pero tenemos que saber hacer un marketing y vendernos. Pero el pobre Antonio Torres... Bueno, Hugo, lo de antes nos ha encantado. Venga, delítanos con algo más, que nos hace ilusión. Vale, vamos a un fragmento de la sonata vanguardista. Muy bien. Vale. Ahora sí.
dejarlo ahí. Impresionante. No tiene nada que ver con la primera parte, tiene nada que ver, pero ambas tienen una belleza increíble también de la forma que lo tocas la guitarra, ¿no? La forma que lo interpretas y lo sientes, ¿no? Que eso es muy importante. Yo te quería preguntar, ¿qué importancia tiene para ti diferentes autores ya fallecidos dentro del mundo de la guitarra? ¿Qué importancia tienen? Bueno, yo creo que... Como referentes, me refiero yo. Como referentes, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que aquí tenemos que hablar de... porque es importante lo que hacemos. Uh-huh. Yo a veces... Y tiene relación con el proyecto este que presentamos, con Sonatinas, porque yo a veces me pregunto para qué sirve interpretar musicalmente las obras, o sea, o para qué sirve mi trabajo, ¿no? Claro. Montarme encima de un escenario y tocar obras de compositores, como tú dices, ¿no? De compositores que ya han fallecido y que son de otra época, y qué importancia tiene eso. Uh-huh. Y claro, y es que el disfrute de la música es un derecho. O sea, los derechos humanos incluyen el conocimiento de la cultura y el disfrute del arte, y es algo de lo que nos olvidamos. Uh-huh. Entonces, claro, el acceso a la música es importante para las personas, el acceso a la música. Y a veces pensamos que el acceso a la música es que las entradas a un concierto estén a un precio reducido, que hayan conciertos gratuitos, que la música esté subida a Spotify para que la pueda escuchar en mi cuenta premium, ¿no? O en YouTube después de paparme uno o dos anuncios. Uh-huh. Eso es tener acceso a la música. Claro que sí, eso es tener acceso a la música. Sí. Pero es que no solo eso es el acceso a la música. O sea, el acceso a la música es poder entender lo que nos querían decir los compositores de otra época. O sea, poder comprender, de qué va la música. Entonces ese es nuestro trabajo. O sea, nuestra función en la sociedad es facilitar ese acceso a la música, ¿sabes? Facilitar esa comprensión a la música. Por eso ha nacido Sonatinas, ya está. Sí, el proyecto es una maravilla. De todas formas, te digo que, claro, lo que tú estás interpretando hoy de un autor de a lo mejor hace 100 años, o 80, o 120 años... O 200 años. O 200 años. 200 pero años, es ponerte en el lugar de por qué él pensaba interpretar la música de esa forma, que igual no tiene nada que ver como a lo mejor lo haría hoy, porque hay una evolución, ¿no? Pero no se puede perder la memoria, es algo que tiene que estar ahí vivo y tal. Claro. Lo que hablaba antes, tenías una primera parte muy parecida a lo que has interpretado ahora, aquí en el Centro Social, cuando fui a verte hace un tiempo. Y en cambio la segunda parte todo el mundo la conocía, pero rememoraste o sacaste del baúl recuerdos de música que por lo que fuera eran modernos, pero que eran para una pequeña minoría, que la gente en general no lo conocía. ¿Qué son las notas silenciadas, Hugo? Las notas silenciadas... es cierto, sí. Bueno, Notas silenciadas es otro programa. Bueno, realmente Sonatinas también nace porque... A ver, aparte de reivindicar un poquito el derecho del conocimiento de la cultura, ¿no? Y de querer de permitir el acceso a la música, el acceso como conocimiento, ¿no? a todos los que nos escuchan. Bueno, a ver, también mis programas intento que sean temáticos, que no simplemente tocar un repertorio y ya está. Por ejemplo, el de Notas silenciadas que comentas se gira mucho... sobre todo cuando se acerca el Día de la Mujer, aunque no tiene por qué realmente, ¿no? Porque es un programa que está compuesto por músicas, por mujeres compositoras, ya está, por músicos que... Sí, porque dentro del mundo de la guitarra, ¿qué proporción hay? Por ejemplo, ¿hay más hombres que mujeres? Sí, por algún motivo bueno, de la época, ¿no? Porque... El motivo es el mismo en la música que en otras áreas del conocimiento humano. Sí, no, pero por ejemplo, en piano... en escritores y en... Mira, yo curiosamente, en los últimos conciertos que he asistido, ha habido dos instrumentos musicales, que ha sido el violonchelo y el piano, donde había más proporción de mujeres que hombres en ese tema. Coincidencia, por lo que sea. Sí, pero... ¿hablas de intérpretes? Intérpretes, intérpretes. Claro. Bueno, intérpretes actualmente está más o menos igualado. ¿Ah, sí? Sí, está más igualado, pero sí que es verdad que hay...
y esto es curioso, lo que pasa que aquí podríamos abrir un debate sociológico, pero es cierto que, por ejemplo, que en instrumentos de viento hay más género masculino. Sí. Y en los instrumentos de cuerda hay más género femenino. En la flauta travesera, por ejemplo, hay más mujeres que hombres. En cambio, en el trombón, en la trompeta hay más hombres que mujeres. En la percusión hay más hombres que mujeres. En el piano está igualado. En Denia tenemos un referente en el mundo del clarinete, que es Ángel Belda. Ángel Belda. Que el marido de Carmen Paula Romero, que es soprano y tal, él está en la Auditoría Nacional y tal, pero justamente le hice esta pregunta y tal. Me decía que la capacidad pulmonar igual del hombre a la hora, porque claro, ten en cuenta que cuando te coges el clarinete empiezas a interpretar, lo mismo que la trompeta, es un esfuerzo muy grande de pulmones, ¿comprendes? Claro, entonces, también. pues igual yo creo que por eso ha podido haber más referentes en el tema de hombres que de mujeres, ¿no, Hugo? En esos instrumentos, bueno, pero... En esos instrumentos me refiero. Bueno, puede ser ese un punto, pero yo creo que... Bueno, yo te quería hacer una pregunta porque, claro, somos mediterráneos, somos gente, como decía Joan Manuel Serrat, latinos, mediterráneos, gente tal. Dentro de los compositores de música de guitarra y tal, podemos hablar aquí, entre otros, de Paco de Lucía, Tomatito, Vicente Amigo, Manolo Sanlúcar, Raimundo Amador, Tárrega, Andrés Segovia, Julián Arcas. Son gente que han nacido en nuestra cuenca. La cuenca mediterránea, ¿cierto? Tiene algo que ver nuestro clima, esta paz que tenemos, porque claro, somos mediterráneos auténticos. Somos mediterráneos. La Escuela Superior de Arte está en Altea porque Sorolla decía que Altea tenía un color especial. Efectivamente. Tenía un color especial, Sí. entonces yo creo que hay algo de eso también en la música. Hay algo de eso en la música también. Clima y tal. Bueno, hay algo de eso. Sí. Nos gustaría que tocaras otra pieza ya. La última, la tercera sería... la primera era... La primera era la sonata de Anton Diabelli, que es un compositor austriaco, clásico. Clásico. Mozart, puro y duro. La segunda, que se interpretó hace un momento. La segunda, vanguardista, se compuso en el 2007 y es de un compositor cubano, Leo Brauer, ambientada en paisajes brasileños. Por eso está un poco esa danza festiva, ¿no? Sí. ¿Y esta tercera? Y esta tercera es música española, es Federico Moreno Torroba, de Madrid, de principios del siglo XX. Del siglo XX. Vale, voy a interpretar ahora un ¿Te gustaría fragmento. antes decir algo? Sí, bueno, que claro, la experiencia del espectador en sonatinas no termina ahí, no termina solo con la inmersión en la música. Sí. Toda esta música ha sido grabada. La hemos grabado en el estudio de Castellón, de Javier Salvador. Sí. Es un ingeniero de sonido magnífico, ha grabado los mejores de guitarra. Y vamos a fabricar vinilos. ¿Vas a fabricar, perdón? Vinilos. 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 Oye, perdona. Yo en casa tengo vinilos y los guardo todavía. ¿Y tienes un tocadiscos también? Y tengo de toda la vida. Claro. Pero lo más bueno fue, que eso te lo voy a contar, en Denia teníamos al tenor Cortis. Sí. El tenor Cortis era, bueno, le llamaban el pequeño Caruso. Y su nieta, Ana Ribes, que vive aquí en Denia, un día tuve el placer en su casa de oír la voz de su abuelo en un vinilo con un tocadiscos de la época impresionante. Es magnífico, magnífico, sí. Impresionante, tal. ¿Y se va a recuperar el tema del vinilo? Sí. Ahora está muy de moda. Más que el CD. Bueno, de hecho, el CD, si te fijas en los ordenadores, ya casi no se puede reproducir. En los coches tampoco. Y claro, y para fabricar los vinilos, para producir los espectáculos, hemos creado una campaña de Berkami. Que invitamos a todos aquellos que quieran ser mecenas. Berkami es una plataforma de micromecenazgo. Es una plataforma donde las personas particulares pueden contribuir a que se hagan realidad, pueden hacer una aportación económica y pueden contribuir a que se hagan realidad esos proyectos creativos. Los creadores de esos proyectos presentan el proyecto a Berkami lo tiene que aprobar y una vez que está aprobado está en la plataforma
y entonces las personas, cualquiera, puede aportar. A cambio de esa aportación, pues tiene una serie de recompensas. Y en eso estamos. Podéis seguir todos la campaña en el perfil oficial de Instagram, de Sonatinas, o en el mío, Hugo Moltó, y ahí también iremos actualizando las fechas, cuando se presente el espectáculo, porque obviamente, siendo de Denia, la ciudad natal, se va a presentar aquí. Y ahí podréis estar actualizados. Yo quería preguntarte, resulta que recientemente, cuando se hace la inauguración de un chalet, por ejemplo, o un evento cultural, o algo, la gente busca gente que interprete una música en un ambiente, podemos decir, familiar, un evento personal y tal. Imagínate que yo quiero, no sé, quiero hacer un acto y quiero contactar contigo. Tengo tu teléfono, pero no quiero que me lo... digo, en Instagram. ¿De qué forma Hugo se Moltó puede contactar contigo para cualquier tipo de evento cultural? Por ejemplo, nosotros cuando hacemos presentaciones poéticas, dentro de poco tenemos también un acto en el Nou Romà, entonces siempre, pues sabes, somos amigos de Concha Ballester, de Joaquín Boscá, tenemos gente y tal, pero si queremos contactar contigo, ¿qué página tienes o dónde se puede contactar? Bueno, afortunadamente no hay muchos Hugo Moltó. Entonces, yo solo conozco uno. Entonces, en verdad, en Google pones Hugo Moltó, está Hugo en la Moltó. Página web, ahí está el contacto, en el Instagram pones Hugo Moltó y también Medina. Hugo Moltó simplemente. Tu mamá me dijo un día que ponga Medina también. Hugo Moltó Medina. Es cierto que la página web es hugomolto.com y el Instagram Medina también, pero sí, Hugo Moltó Medina es mi nombre completo. Muy bien. Pues nada, ha sido un placer tenerte en nuestro programa, que nos hables de todos tus proyectos. Sé que eres una persona muy inquieta y que lo mismo que nos hablaste hace un par de años, que tenías en mente cosas, sé que después de este programa de televisión, hoy aquí en Pincelladas Culturals, dentro de poco nos contarás otras experiencias, otras cosas nuevas. Cuando haya una novedad, hablamos, yo encantado. ¿vale? Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y nos gustaría finalizar el programa de hoy oyéndote una pieza tuya, la que has comentado antes, que es la música española. Música española. Hugo, ha sido un placer, gracias y cuando quieras. Enhorabuena, Hugo, de verdad. Bueno, gracias y hasta el próximo programa de Pincelladas Culturales de TVD. Gracias.